Así es, buenas tardes. La situación que se ha presentado en los últimos meses en las fronteras del país, tanto con Nicaragua como también con Panamá, se agrava considerablemente conforme pasan los días. Esto porque continúa ingresando masivamente grupos de migrantes por la frontera sur y estaremos hablando de personas provenientes de países de África, de Asia, haitianos y también ahora informaciones que han salido a relucir de medios de comunicación de países hacia el sur, también estaríamos hablando nuevamente de cubanos. Vamos a ver informaciones que recopilamos de algunos medios de comunicación, tanto de Panamá, Colombia, Argentina, donde hacen algunas referencias. El diario digital El Siglo XXI manifiesta una marea de cubanos entre la deportación de Colombia y el sueño americano. Y más abajo dentro de la nota hace precisamente referencia a que hay hacinados e improvisados albergues en la localidad colombiana de Turbo, unos 2.000 cubanos entre hombres, mujeres y niños que estarían esperando precisamente para poder pasar por Colombia, de Colombia hacia Panamá y de Panamá a Costa Rica continuar su recorrido. Pero también se ha manifestado por parte de autoridades, tanto de esos países, que por ejemplo estaría Colombia, Ecuador deportando a todos los migrantes indocumentados hacia el país por donde ingresaron o bien hacia su país. También el medio de comunicación Caracol Radio de Medellín, en Colombia, informaba sobre unos 300 migrantes haitianos que cruzan cada semana de Colombia hacia Panamá, parte también de la situación migratoria que se ha venido dando no solo en Costa Rica y que se visualiza ahora conforme pasan los días más y más en los países hacia el sur del continente. Recordemos que el año anterior tuvimos alrededor de 8.000 cubanos en Costa Rica, ahora estaríamos hablando, según datos del Viceministerio de Gobernación, de entre 800 y 1.200 o 1.400 migrantes, principalmente en este momento de extracontinentales, hablaríamos personas provenientes de países de Asia, África y mezclados también con haitianos. E incluso nos decía esta mañana Carmen Muñoz, la viceministra de Gobernación, que se está determinando que parte de este grupo que se hace mencionar, que vienen de África, se están mezclando los haitianos y estarían entonces determinando que de cada 10, 9 son haitianos y se hacen pasar por africanos. Veamos declaraciones de Carmen Muñoz, la viceministra de Gobernación, que hace precisamente referencia a la oleada de migrantes que podríamos esperar en los próximos días masivamente debido a las situaciones que se presentan en el sur y la gran cantidad de personas que hay varadas en cada uno de estos países. Veamos. Cabe presupuestar la posibilidad de un ingreso masivo, o sea, mucho mayor, ya de por sí es masivo, pero de mucho más miles, por eso es que estamos tratando, o sea, tomando las medidas de enfrentar, como ha sido hasta ahora, esta situación de manera integral con todas las instituciones del Estado que puedan ofrecer respuestas de carácter de seguridad, de prevención y por supuesto de carácter humanitario. Así que el tema se complejiza. Una diferencia de fondo importantísima entre la migración cubana y esta migración. A los cubanos incluso los invita a Estados Unidos a llegar, a estas personas no hay quien los espere, en ningún país nadie los quiere, todo el mundo les rechaza y si bien van con rumbo a Estados Unidos tampoco es un país que los quiera recibir. Al existir este cierre de las fronteras en Nicaragua, algunos o la mayoría tratan de cruzar hacia ese país de la manera irregular, esto con coyotes y demás, y esto genera por supuesto que riesgo para la vida de cada uno de ellos. Se visualizó lamentablemente con informaciones que se han dado de medios de comunicación nicaragüenses donde se hallaron a 7 personas al parecer ahogadas luego de tratar de cruzar hacia Nicaragua desde el domingo. Estaríamos hablando de migrantes extracontinentales según las informaciones internacionales que se han dado sobre
esta situación. También conversamos esta mañana con la defensora de los habitantes sobre precisamente lo que sufren estas personas, los derechos que se ven violentados en el transcurso o en todo este recorrido que ellos realizan. Nos decía que ella ha hablado con sus homólogos tanto en Panamá como en otros países para poder entablar pues la relación de atender esta situación. Sin embargo, manifiesta que quienes aquí deben responder es en una política integral y regional para poder atender de la mejor manera este problema que se está agravando constantemente, y también nos confirmó que hasta el momento no ha recibido respuesta de su homólogo de Nicaragua. Veamos. Nosotros podemos seguir vigilando que las condiciones que se les dan en nuestros países sean las adecuadas, pero el paso propiamente, eso tienen que ser las autoridades de migración, Cancillería, etcétera. Y bueno, lamentablemente sí no hemos tenido una respuesta de nuestros colegas de Nicaragua. Bueno, sí tenemos información de ACNUR, de la OIM y de otras fuentes en el país, que las historias que cuentan son terribles, son terroríficas, que hay grupos criminales que se están nutriendo de este flujo y de la falta de actuación conjunta de los estados. Vamos a ver otra recopilación de informaciones de medios internacionales, en este caso de un diario digital de Argentina, donde manifiesta Colombia confirma deportación, cubanos huyen por la selva. Esta nota hace referencia precisamente a que los cubanos que están en Colombia estarían tratando de salir de ese país lo más pronto, porque las autoridades han dicho que estarían deportando o que están deportando a los migrantes indocumentados, e incluso se hace referencia de más de 5.000 personas en los últimos meses deportados de Colombia, esto a raíz de la crisis migratoria que se viene presentando. También en otra información, precisamente en el siglo XXI de Panamá, hacía referencia el 30 de julio anterior que los migrantes serán echados del Darién en una semana, y hablan de 1.121 personas, en este caso la mayoría son extracontinentales, de un albergue que está en el tapón de Darién, y que los mismos vecinos y las autoridades, alguna o parte de las autoridades de ese país estarían pidiendo cerrar este albergue y pues que ellos continúen su recorrido. Precisamente a lo interno de la nota hace referencia que así como estas personas lograron evadir los controles migratorios entre Colombia y Panamá, que traten de hacerlo o que traten de llegar a Costa Rica como lo han hecho a lo largo de su recorrido cuando han ingresado también por estos sitios. Nos decía la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, que se espera una oleada bastante grande de haitianos, esto porque son personas que emigraron de su país hacia Brasil, donde ellos realizaron trabajos precisamente para las Olimpiadas que están a punto de comenzar, y que una vez que terminaron, estas personas están pues buscando su destino hacia los Estados Unidos, y que por eso se esperaría una oleada bastante grande de haitianos que crucen por la región y que estarían atravesando o tratando de atravesar las fronteras. Veamos nuevamente declaraciones de Carmen Muñoz, que habla sobre los cubanos también que estarían realizando o que todavía están tratando de continuar su recorrido hacia los Estados Unidos. Veamos. No tengo cifras, ahí igual los números varían, se supone que en Panamá podrían haber un poco más de 1 millar también varados, los hay en Colombia, los hay también en Ecuador, que ha estado deportando. En el caso nuestro, la deportación, si bien es una posibilidad que la ley permite, se complejiza también por el hecho que las personas vienen indocumentadas y porque debe existir también una voluntad del país originario para que los reciba. En otros casos se hará imposible la deportación porque las causas que obligan a esa migración no en pocos casos comprometen la vida y la integridad de estas personas. Otra problemática que se ha visualizado en los últimos días es, e incluso con declaraciones que hemos obtenido, sobre que algunas autoridades panameñas estarían colaborando, así lo aseguraron migrantes africanos en Peñas Blancas, con ellos para poder llegar hasta Paso Canoas. Veamos declaraciones que obtuvimos hace 22 días en Peñas Blancas de un ciudadano de Camerún, donde nos contaba que la policía panameña los recogió y los llevó precisamente a la frontera con Costa Rica. Veamos.
pasó en la frontera caminando una semana para llegar hasta Panamá. Desde ahí nos recogen los policías de Panamá y nos dejan hasta la frontera de Costa Rica. Y así entramos. Hasta aquí ya no podemos seguir porque la frontera está cerrada. Los mismos policías panameños los recogen y los llevan a la frontera con Costa Rica. Sí. ¿A dónde los recogen especialmente? Cuando llegamos en el primer pueblo de Panamá. Ahí los recogió la policía panameña. Sí, ellos nos dan comida y nos ponen coches hasta que llegamos aquí en la frontera costarricana. Y ahí los dejan en el bus. Sí, en el bus. ¿Qué les dicen ellos? ¿Que Costa Rica los va a recibir? No nos digan nada, solo nos dejamos de ahí, cruzamos solo. Y así son muchos que están cruzando con la ayuda de la policía panameña. No es, sí, es así como cruzamos todos. Ellos nos cojan, nos toman la emprenta y todos nos ponen coche, nos dejan en la frontera, cruzamos solo. Hoy se darán a conocer algunas informaciones o políticas que van a tomar las autoridades en torno para poder atender la situación de esta crisis migratoria con las diferentes oleadas que se han venido presentando. Compañeros, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio donde tienen más detalles. Buenas tardes. Buenas tardes.